de diferentes destrezas que nosotros debemos pues habilitarnos para poder trabajar con animales de experimentación. Y como ya lo leímos en la introducción, pues el poder manejar de manera segura a estos animales, pues nos ayuda tanto a ellos porque no los lastimamos de manera innecesaria, como al experimentador porque nuestros resultados pues son más confiables. El animal al no sentirse agredido, lastimado, pues su respuesta biológica pues es la que yo pretendo o la que yo estoy buscando cuando aplico algún medicamento. Entonces, el manejo de animales contempla una serie de actividades, una serie de factores que nosotros debemos de considerar cuando trabajamos con los animales de laboratorio. Dentro de estas consideraciones, pues hay que evaluar la alimentación que se les da mientras están bajo una experimentación. En el caso de nosotros, en farmacología solo usamos ratas y ratones. Llegamos a utilizar en algún momento dado conejos, pero pues eran un poco caros y un poco difíciles de mantener, entonces por eso nos quedamos solamente con los biológicos rata y ratón. Sin embargo, bueno, también pensemos que hay otros profesionales que usan también otro tipo de animales de experimentación. Ustedes saben que en campo 4 en veterinaria, bueno, pues pueden utilizar caballos, o sea, es más grandes, no perro, etcétera. Es decir, que la alimentación está en función pues del biológico que yo tengo. Además, es importante señalar que la alimentación pues tiene que ser la apropiada para la especie que yo estoy utilizando y además no deberá ser alterada, no deberá ser cambiada. ¿Por qué? Pues porque entre más constante mantengamos todas esas actividades, pues es mejor para los resultados de laboratorio. Entonces, en el caso de nuestros ratas y ratones, pues la alimentación se compone de nutricubos, que parecen croquetas para perro, pero en realidad no son croquetas, se les llama así nutricubos y contienen las cantidades necesarias alimenticias de calorías, de proteínas, de aminoácidos, son nutriciones completas para los requerimientos nutricionales de la rata y el ratón. Además son duros, ¿sí? Son duritos, como si fueran croquetas de perro, pero son duritos porque estamos trabajando con roedores. Y entonces, bueno, los roedores tienen las características de tener los dientecitos, ¿verdad? Con los que van a roer y pues sirve que se liman sus dientes, se limpian, etcétera. Entonces, pues el alimento tiene que ser un poco duro, específico para ellos. Otro aspecto que hay que considerar es la limpieza. El hecho de que sean animales que se arrastran en el piso no significa que no tengamos su caja donde los ponemos de una forma limpia. Además hay que considerar que son animales de bioterio, no son ratas y ratones que proveen, por ejemplo, de la calle, en la cual susceptibles a presentar a alterar su salud si no tenemos su cama limpia. Y entonces para la cama de estos animales se le dice cama a la base en la cual se van a colocar dentro de la caja. Normalmente se usa el acerrín que es esta oviduta, que es rebaba que sale cuando están limando la madera. Y bueno, esta nos sirve porque absorbe el orín del animal y las heces fecales, pues también evita pues que el olor también pueda salir un poco, aunque sí, tenemos que hacer un cambio diario. También hay que controlar su macro y microambiente, es decir, dentro de una caja, por ejemplo, también dependiendo del tamaño de la caja, pero el número de individuos debe controlarse, o sea, no podemos tener una sobrepoblación en una caja. Ese ambiente en el cual ellos están acostumbrados, si sienten que la población es demasiada en una caja, entre ellos mismos empiezan a pelear porque están defendiendo su espacio vital. Entonces también hay que considerar sino que tengan libre acceso dentro de las cajas donde los colocamos.
También contempla la manipulación propiamente dicha, es decir, la sujeción, el pesado, el marcado, el sexado, la distribución y la vía de administración. Es entonces que para trabajar con animales de laboratorio es importante seguir normas, ¿sí? Normas de trabajo para evitar lastimarlos y que ellos a su vez nos puedan lastimar a nosotros. Este ejercicio de la manipulación de los animales y el trato a los animales está legislado. Entonces, vamos a tener principalmente en México dos normas de Secretaría, bueno, no son de Secretaría de Salud, son normas de los encargados de la verificación de los animales y son la norma oficial mexicana NOM 062 y la norma oficial 037. La 062 evalúa las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio, mientras que la norma oficial mexicana 033, que salió en 1995, habla acerca del sacrificio humanitario de los animales. Entonces, sí, efectivamente, los animales, muchos de los animales que utilizamos en las prácticas para la evaluación de los fármacos, pues muchos de los animales tienen que dar su vida, es decir, tienen que ser sacrificados, pero eso no significa que tanto en la investigación como en el sacrificio, pues se haga en condiciones no humanitarias. Es entonces que de acuerdo a la legislación, pues estas normas van a regir tanto su cuidado, producción como su sacrificio. Pero ¿dónde es que deben vivir estos animales? ¿Dónde se deben de reproducir? ¿Y dónde es donde tenemos un cuidado con ellos? Pues es precisamente este lugar llamado bioterio. En el bioterio son instalaciones dedicadas a la reproducción, crianza de animales para la experimentación en condiciones óptimas. Es decir, en este espacio va a cubrir todas estas necesidades de alimentación, de transporte, de cuidado, de microambiente, de humedad, de temperatura, para que estas especies se reproduzcan de una manera sana y vivan de una manera sana al momento de la experimentación. Entonces, en el bioterio se van a tener condiciones limpias, asépticas, ¿sí? Como tener acabados sanitarios, el uso de ciertos sanitizantes para la limpieza, evitando que les cause un daño a los animales, condiciones de luz, condiciones de temperatura, de humedad, de ventilación, deben ser sitios ventilados, pues para evitar también que los olores puedan ser demasiado, obviamente por los desechos del animal y ser un lugar poco aséptico. Y es un sitio exclusivamente dedicado a esto, es decir, no podemos hacer otras actividades más que el cuidado de los animales. Una vez que conocimos cuáles son los principales características que debemos controlar cuando trabajamos con animales de laboratorio, entonces vamos a empezar con lo que es estrictamente el buen manejo de los animales. Y vamos a empezar con lo que es la sujeción, es decir, cómo podemos sujetarlo y para evitar lastimarlo y que nos lastime. Entonces, la sujeción. Vamos a empezar por la rata. Dijimos que íbamos a tener dos biológicos en farmacología, que es la rata y el ratón. Cabe señalar que la rata y el ratón no son la misma especie, son especies diferentes. Sí, ambos pertenecen al grupo de los roedores, ambos son blancos, pero eso no significa que sean igual, que el ratón no es la ratita, ¿sí? No es la ratita chiquita, no, son especies diferentes. Por lo tanto, su trato también deberá ser diferente. Es entonces que para la rata, normalmente trabajamos con rata Wistar, es esta rata blanca,
no es la única especie que se trabaja con animales, tenemos otras especies, por ejemplo la Long Evans es una rata de color blanco y negro, pero son de las más utilizadas. ¿Y por qué se utilizan este tipo de especies? Bueno, porque son un poco más nobles, tienen una pureza genética mayor, etcétera. O sea, cubren con ciertas características para la experimentación. Bien, pues a la rata se le va a sujetar, como tiene el cuerpo de la rata es un poco más grande, entonces para la sujeción se debe tomar, si eres diestro, pues con la mano derecha, ¿verdad? Si eres zurdo, pues con la mano zurda, la parte media de la cola y se dice media de la cola o la base de la cola para evitar lastimarla. Si lo hacemos de la punta de la cola, le podemos trozar a lo mejor si la jalamos demasiado. Con la otra mano colocar los dedos índice y medio por la parte detrás del cuello, como si con nuestros dedos fuéramos a abrazar el cuello de la rata, ¿sí? Con el dedo meñique y anular y el pulgar podemos abrazar el resto del cuerpo. De esta manera, con los dedos índice y medio que estamos abrazando el cuello, y vamos a inmovilizar la cabeza, de tal suerte que inmovilizando la cabeza, el animal ya no tiene oportunidad de girarla y entonces ya no nos puede morder. Nada más que este movimiento tiene que ser un movimiento sí recio, pero no duro, ni tampoco con tanta fuerza porque podemos asfixiar al animal. Entonces, vean aquí, una vez que con nuestros dedos índice y medio hemos abrazado la cabeza, la hemos inmovilizado y con el resto de los dedos de la mano hemos abrazado su cuerpo, la rata queda inmovilizada. Con la otra mano, pues seguimos sujetando la cola también para que ella sienta un poco de tensión y entonces no intente zafarse. Y de esta manera, entonces, ya sujetándola adecuadamente sin lastimarla, pues entonces ya podemos pasar a algún otro procedimiento que haya que hacer con ella. Ahora bien, el ratón. Dijimos que no es la ratita, ¿verdad? Es otra especie y por lo tanto sus características lo hacen un ser más pequeño, una especie más pequeña, de la cual pues hay que tratarlo de manera diferente en el momento de la manipulación. Si nosotros intentamos hacer lo mismo de colocar el dedo índice y medio a través de su cuello, pues esto no va a ser posible porque es demasiado pequeñito el animal, entonces jamás vamos a poder sujetar con nuestros dedos su cuello. Lo que va a pasar es que se va a voltear y nos va a morder. Entonces, para la sujeción del ratón, lo que se hace es que se puede manipular con dos manos o como es tan pequeñito, a lo mejor con una sola mano es más que suficiente. Primero debe tomarse al ratón por la cola. Se toma al animal y se puede colocar su cola alrededor de los dedos, ¿sí? De alguna manera estamos haciendo un poco de presión para que el animal sienta tensión y entonces intente mantenerse un poco más quieto, aunque ya vemos que algunos ratones esto no les sirve para nada y se inquietan demasiado. Y colocar de los dedos entre el anular y en medio, hacer como si fuera un pellizco, como si le pellizcáramos por detrás del cuello. Vamos a jalar la piel, de tal suerte que al jalar la piel vamos a inmovilizar la cabeza, porque al ya no tener piel disponible, pues queda como sujeta su cabeza. Y entonces, al sujetar su cabeza, pues vamos a impedir que la pueda mover y poder voltearse y mordernos. El resto de los dedos lo podemos utilizar también para abrazar parte de su cuerpo, ¿sí? A veces no es tan necesario, a veces ya sujetándole la cabeza,
con eso es más que suficiente para que el ratón quede inmovilizado, como se observa en la foto, ¿sí? Si se fijan, miren, está colocando los dedos medio y anular para empujar el lomo y exponer el vientre. Esto es en el caso de que hagamos algún procedimiento, por ejemplo, una vía de administración. Entonces estamos exponiendo también para medir y sexar al animal, pues podemos usar esta técnica de tal suerte que no se mueve y estamos exponiendo sus órganos boca abajo. Bien. Otra de las actividades que se tienen que realizar en el manejo de animales es el pesado. Es importante pesar a los animales. Primero, porque así tenemos homogenizamos nuestros lotes, es decir, el hecho de que tengamos lotes con pesos más o menos similares, pues también la respuesta farmacológica que yo espero más o menos va a ser la misma. Pero una parte muy importante del pesado es para poder dosificar a estos animales, es decir, hacer el ajuste posológico de acuerdo al peso del animal, utilizando precisamente las operaciones matemáticas que hicimos en posología, que normalmente nos dan el peso del animal, nos dan la concentración del fármaco y entonces con estos datos podemos calcular la dosis y el volumen que se administra a cada uno de ellos. Entonces, una parte muy importante del pesado es poder conocer o calcular, mejor dicho, la dosis a administrar. Y la otra, pues, es obviamente homogenizar los pesos dentro de mis lotes de trabajo. Este pesado debe hacerse de forma homogénea para todos en básculas especiales, balanzas especiales para animales que son características por tener una canastilla, que normalmente son canastas de metal, donde se coloca el animal y bueno, ya después es una balanza granataria, se coloca en la balanza esta canasta, da el peso del animal. Normalmente estamos hablando de gramos, aproximadamente los pesos de las ratas están entre 200 a 300 más o menos gramos, las ratas ya muy grandes o obesas, pues a lo mejor llegan a pesar hasta más de 300 gramos. Entonces, más o menos calcularemos entre 200 y 300 gramos para el peso de las ratas y para los ratones aproximadamente están entre 25 a 30 gramos, ¿no? O sea, más o menos es el promedio, 30 gramos lo que pesa un ratón. Más menos, ¿no? Dependiendo también su edad. Sexado. Otra actividad que es importante que la tengamos. ¿Por qué es importante sexar a los animales? Bueno, tiene varios objetivos. Número uno, controlar la natalidad en los animales. Recuerden que la reproducción de estos animales debe de ser controlada, ¿sí? En el bioterio, fechas de procreación, es decir, no pueden estarse procreando estos animales porque tendríamos una natalidad incontrolada y vamos a suponer que si yo no tengo la práctica, entonces ya los animales ya están ahí y no se pueden desperdiciar. Entonces, por eso, en el caso de los bioterios, pues tienen agendadas cuándo va a ser los pie de crías, es decir, cuándo van a poner en contacto el macho con la hembra para la reproducción y se controla también pues su reproducción, ¿sí? Cada cuándo van a tener sus camadas. También es importante, bueno, eso desde el punto de vista de la reproducción, es decir, de controlar su reproducción, pero también desde el punto de vista de la experimentación, es importante sexar a los animales porque la respuesta farmacológica de muchos fármacos está en función del género, ¿sí? Es un factor, el sexo es un factor que influye en el efecto de los fármacos.
Entonces, nosotros debemos de controlar mis lotes, es decir, si voy a trabajar con hembras o voy a trabajar con machos, porque, repito, el efecto farmacológico puede cambiar si yo administro un fármaco a una hembra o si yo administro el fármaco a un macho. Entonces, de manera general, casi siempre se trabaja con machos, casi siempre, porque como veremos la siguiente práctica, pues de algunos fármacos hay la influencia o la presencia de estrógenos puede modificar el efecto de algunos fármacos. No es regla general, pero en algunos casos suele suceder. Entonces, casi siempre se pretende o se desea trabajar casi siempre con machos. Pero también es importante que ustedes sepan que no podemos mezclar ni géneros ni especies, es decir, en una misma caja. Es decir, en una caja, a menos que el experimento sea el de reproducción o algún factor que tenga que ver con la reproducción, no podemos tener en la misma caja a hembras y machos. Primero porque se procrean, ¿verdad? Entra en celo inmediatamente la rata hembra. Y segundo, porque si no está en celo la rata hembra, pues se va a pelear con el macho y pueden llegar a morderse, ¿sí? Lastimarse o hasta agredirse de forma intensa o pueden uno matar al otro, ¿no? Entonces, ellos cuidan mucho su espacio vital. A lo mismo es, no podemos tener en la misma caja al ratón y a la rata, porque igual también van a cuidar su espacio y se van a agredir. Bien, ¿cómo se hace el sexado? Primero hay que identificar que los animales van a tener estos orificios. Uno se conoce como papila urogenital. Vean, este es el macho y esta es la hembra. Aquí de este lado con el cursor les estoy señalando. Esta es la papila urogenital y este es el esfínter anal. Vamos a verlo ahora en una hembra. Esta es la papila urogenital y este es el esfínter anal. Entonces, una vez reconocidos estos dos orificios, se dice que en la hembra esta distancia entre la papila urogenital y el esfínter anal es más pequeña, mientras que la distancia entre la papila urogenital y el esfínter anal en el macho es mayor. A veces casi es el doble, a veces. Todo depende de la edad del animal, ¿sí? A veces, o en promedio, más o menos, esto será como 1,5 centímetros, ¿sí? 2 centímetros. Mientras que en la hembra, pues normalmente a veces es hasta de 1 centímetro, más o menos, ¿sí? Centímetros. Es decir, es visiblemente menor en hembras que en machos. Además, también hay que reconocer que muchos, sobre todo en las ratas ya adultas, pues van a exponer sus órganos, sus genitales externos, en el caso de los machos, ¿no? Cuando ya son adultos, sus testículos bajan de su bolsa escrotal y entonces posiblemente se pueden observar. Sí, pero esto no debe ser un determinante para el sexado. Es decir, si vemos que tiene testículos, es un macho. No. ¿Por qué? Porque en ratas jóvenes, muy jóvenes, todavía no bajan los testículos a su bolsa escrotal y entonces están como escondidos, como metidos hacia el abdomen. Y entonces por eso a veces en una rata muy joven no se logran apreciar. Es hembra. No, por eso no es un determinante, nos complementa, nos asegura que esto es un macho, pero el sexado está en función, repito, de las papilas urogenital y esfínter anal. Esto es como algo complementario. Y en el caso de la hembra, bueno, pues también vemos un tercer orificio que es el vaginal y vemos también la presencia de tetillas, pero repito, es en el caso de las hembras ya adultas, inclusive hembras que ya tuvieron crías,
pues entonces obviamente el orificio vaginal es un poco más expuesto y la presencia de tetillas también, pues porque ya amamantó a sus crías, ¿sí? Pero insisto, también igual en ratas hembra muy jóvenes, pues entonces todavía no se ven con mucha claridad, ¿sí? Ay, creo que me suena. Aquí está. Entonces veamos, este es un promedio, no quiere decir que justamente si no miden ese ya no es hembra, ya no es macho, no, es un promedio. ¿Sí? En el caso de la rata, el macho, la distancia es aproximadamente mayor a 2.5 centímetros. En el caso de la hembra, menor 2.5. Insisto, son promedios porque depende de la edad del animal. Y en el caso del ratón, pues no pasa de 1 centímetro, ¿sí? Cuando mucho. Es decir, también en el ratón tienen los mismos orificios y también se mide la distancia entre la papila urogenital y el esfínter anal, ¿sí? Bien, marcado. ¿Por qué hay que marcar a los animales? Hay que identificar a cada individuo miembro de mi lote. Primero, porque así reconozco el número de animales que conforman mi lote. Segundo, porque tengo que identificar a cada individuo porque en el momento que yo administre algún medicamento, la respuesta farmacológica puede ser diferente en cada uno de los individuos. A lo mejor es igual, pero a lo mejor es diferente. Entonces, el tener ubicados a cada individuo, pues entonces me va a ser más fácil poder identificar la respuesta que me proporcionan al administrar un fármaco. Entonces, por eso es importante el marcaje. ¿Cómo es que se nombran a los animales? No podemos nombrarlos con el nombre de Mickey, de Mimi, de Pinky Cerebro. Ninguno de esos nombres lo vamos a aceptar. Al contrario, vamos a utilizar los códigos para poderlos marcar y entonces dentro de los códigos podemos utilizarlos. Por ejemplo, cabeza lo vamos a utilizar con la marca CA y le vamos a pintar la cabeza, que es mayúscula, minúscula. Lomo, lo, cola, co, mano derecha MD, mano izquierda MI, pata derecha PD y pata izquierda PI, ¿sí? Insisto, mayúscula y minúscula. Y los vamos a nombrar de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y entonces podemos hacer también combinaciones. Por ejemplo, aquí lo podemos ver cómo están marcadas. Por ejemplo, aquí tenemos la cabeza, sea el lomo, la cola, la mano la pata derecha, la pata izquierda, la mano derecha, y lo vamos a hacer en el sentido de las manecillas del reloj, de derecha a izquierda, y en el sentido de las manecillas del reloj. Y entonces, les repito, podemos hacer combinaciones, ¿verdad? Para marcar a los animales. Existen entonces dos tipos de marcado. Bueno, antes de pasar a la distribución, existen dos tipos de marcado, el marcado temporal y el marcado permanente. ¿De qué depende utilizar un marcaje u otro? Del tiempo de experimentación. Normalmente nosotros en el laboratorio de farmacología utilizamos el marcado. Las prácticas duran muy poco tiempo, ¿sí? Si acaso a lo mejor en las prácticas de farmacología general normalmente duran una, pero si hablamos de las prácticas de farmacología especial, por ejemplo, pues ahí lo más que duran son 2, 3 semanas, un mes cuando mucho, y con el animal, y entonces es más, sí, ahorita te doy la palabra, Stephanie, vi que levantaste la mano porque son prácticas realmente que en 15 días, vamos a suponer que dura la práctica, no se borra la marca. Y la tintura que utilizamos se conoce como ácido pícrico. Es una coloración amarilla que no lastima al animal, no lo irrita y sí nos permite identificar al individuo.
A ver, Stephanie, ¿alzaste la mano? Sí, profesora, disculpe, es que no sé si es mi internet, pero como que escucho que de repente se corta un poco, entonces no alcancé a escuchar cuáles eran los dos tipos de marcado. Dijo que era temporal y el otro no lo escuché. Permanente, Gracias. temporal y permanente. Sí, no, si tienen, si no me oigo bien, si se corta mi voz, avísenmelo y mi cámara o mi cambio de red, ¿vale? Profesora, otra duda. Sí, Mencionó algo sobre el ácido pícrico. Este, pues, colorante se utiliza para ambos tipos de marcado o solamente para el permanente. no, solamente para el temporal, no el permanente. El ácido pícrico es un colorante amarillo que utilizamos para el marcado temporal, porque les digo, en función de qué está usar un temporal o un permanente del tiempo de experimentación y aproximadamente el animal pues dura 15, 20 días hasta un mes coloreado, pintado, o sea, su cuerpo dura pintado es más o menos este tiempo. Cuando la experimentación va a durar mucho tiempo o más tiempo, pues entonces se marcan a los animales con marcados más permanentes, es decir, que no sea fácil que el animal los retire. Y entonces, ejemplo de marcados permanentes están los tatuajes, están las perforaciones, están para animales más grandes, no para estos, pero animales más grandes, por ejemplo, está el ponerles algún anillo, ¿verdad? Por ejemplo, los toros les ponen unos anillos aquí en la nariz, también utilizan obviamente al ganado, lo marcan, ¿verdad? Le ponen tatuajes, por ejemplo, el sello de la ganadería, de cuál provienen, etcétera. Entonces, porque pues los animales no son precisamente experimentación, pero van a ser animales que van a estar en un lugar en específico y que hay que identificar cada uno de ellos. Entonces, para eso se usan los permanentes. En el caso de nosotros, no es necesario usar un permanente. Con el temporal y el ácido pícrico, pues con eso es más que suficiente pues para nuestras actividades. Otra actividad que contempla el manejo de los animales es la distribución. Hay que distribuir a los animales y para eso tenemos dos técnicas, que es al azar, es decir, no se toma en cuenta el peso del animal, sino simple y sencillamente así como van saliendo de la caja, se van colocando en algunas otras cajas para formar los lotes. Pero tenemos otra que es la curva culebra japonesa, en donde se toma en cuenta el peso de cada uno de los individuos para formar los lotes. Y entonces formar lotes más o menos homogéneos con respecto al peso. Esta es la técnica para realizar la distribución por curva culebra japonesa. Primero vamos a ordenar los pesos, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, es indistinto. El chiste es tener un orden de los pesos. Luego vamos a ver cuántos lotes voy a hacer, ¿sí? Tratando de que los lotes sean homogéneos en cuanto al número de integrantes que tenga por lote. Después vamos a hacer la distribución y se realiza de manera horizontal. Una vez que tengo acomodados mis lotes, ahorita con ejemplo, vamos a ver de manera horizontal. Una vez que hemos terminado, asignamos el animal 1 al lote 1, el animal que le sigue al peso al lote 2, el que le sigue al peso al lote 3 y el que le sigue al peso al lote 4. Después, en vez de volver a asignar el que le sigue en peso en el lote 1, entonces lo hacemos al revés. Ahora el lote 4, luego el 3, luego el 2 y luego 1, de tal suerte que se forme una culebrita. Después ya al final, ahorita con el ejemplo les va a quedar más claro, después al final se sacan los promedios de cada lote y se verifica que los pesos sean homogéneos. Pero creo que con este ejemplo va a quedar mejor a lo que les estoy explicando. Bueno, primero aquí tenemos los datos de los pesos. Ya pesé a todas mis ratas,
Por lo que veo están bastante gorditas las ratas, ¿verdad? Deben ser ratas adultas por los pesos que estoy teniendo. Y entonces voy homogenizando estos lotes. Yo tengo aquí que tengo lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 y lote 5. 5 lotes yo establecí. Entonces, ordeno mis pesos. En este caso tengo el peso más grande. No los ordené de mayor a menor. De todos estos, el más grande es 370. Lo coloco en el lote 1. Después el que le sigue en peso hacia abajo, coloco en el lote 2. Luego en el lote 3 coloco el tercer peso. El lote 4, si se fijan, va en decremento. Y luego en el lote 5. El que le sigue a 360 hacia abajo es el 351. Si no lo coloco ahora, si inicié de izquierda a derecha, ahora voy de derecha a izquierda. Y aquí si se fijan, si yo voy siguiendo esta línea roja, aquí como que curvea. Ahora voy al revés, de izquierda a derecha. 358, 56, 54, 52, 50. El que le sigue en peso es el 348. Ahora lo pongo en el lote 1 y ahora sí voy de derecha a izquierda. 46, 44, 42, 40. Ahora vuelvo otra vez a curvear 338, 36 y vuelvo a curvear, ¿sí? Entonces, por eso se le llama curva culebra. Si se fijan, si van siguiendo la línea roja, es como si fuera el cuerpo de una culebra. Por eso, de ahí debe su nombre esta técnica de distribución. Ya tengo todos mis pesos colocados en diferentes lotes, hago la sumatoria y ya hago el promedio. Y entonces observo mis promedios. Se dice que para ratones la diferencia entre cada lote no debe de pasar de 1 gramo. Y para ratas la diferencia entre lote y lote no debe de pasar de 10 gramos. Vamos a comprobarlo. 344.6, 344.2, 343.6, 344. La diferencia no es mayor de 10 gramos, ¿se fijan? 44, 44, 43, 43. No pasa de 10 gramos entre lote y lote. Entonces, quiere decir que la distribución estuvo correcta. ¿Qué pasaría si yo aquí al final de mi sumatoria, vamos a suponer que me diera más de 10 gramos entre lote y lote? Entonces tengo que empezar a mover mis animales, los voy a cambiar de lote. Vamos a suponer que aquí lo que obtuve fue 354. Híjole, 354 contra 343 sí pasa de 10 gramos. Entonces a lo mejor o este dato lo cambio este para acá y este para acá. Vuelvo a hacer la sumatoria. Si ya bajó, pues entonces quiere decir que ya logré homogenizar. Puedo hacer tantos cambios en los pesos como sea necesario. Lo importante es que al final la sumatoria y el promedio, mejor dicho, el promedio, no pase de 10 gramos. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Siguen conmigo? Sí, profesora. Bueno. Ya que hablamos de pesado, marcado, distribución, transporte, también hay que hablar de transporte, es decir, cómo se transportan los animales, y esto debe de realizarse en cajas, siempre tener a los animales en su caja, muy cortitas, muy pequeñitas. De todas maneras, animal siempre hay que transportarse en una caja. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que son las vías de administración. La vía de administración se define como la forma de introducir un fármaco al organismo, ¿sí? Es la forma. ¿Por qué? No es
el sitio de introducción, no, porque hay varios, en el mismo sitio puede haber varias vías, sino es la forma de introducir un fármaco al organismo. Para su clasificación podemos tener varios criterios, es decir, no hay un solo criterio para clasificar a las vías, sino son varios criterios. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el lugar en donde se aplica el fármaco. Y dentro del lugar a donde se aplica el fármaco vamos a tener entonces el lugar de acción y se van a subdividir en locales y sistémicas. Otro criterio es la forma en la cual si tienen contacto de inicio con el tracto gastrointestinal y entonces las vamos a subdividir en enterales y parenterales. Y otro criterio es el tiempo que tardan en ejercer su acción. Y de aquí vamos a subclasificarlas en mediatas e inmediatas. Bueno, antes de pasar a esta, déjenme continuar con esta para darles algunos ejemplos. Ejemplo de locales, por ejemplo, a través de la piel. ¿Sí? Esa es la vía cutánea que se le llama. Ejemplo de una sistémica. Cuando se dice sistémico, significa que llega torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, una vía intravenosa es sistémica porque tiene que llegar, o mejor dicho, se inyecta en el torrente sanguíneo. Enteral y parenteral. Entero significa intestino, parenteral que no pasa por el tracto gastrointestinal. Entonces, un ejemplo de enteral están las tabletas. Un ejemplo de parenteral está la vía intramuscular, ¿no? La forma farmacéutica oral mediante las tabletas. Y de acuerdo al tiempo en el que ejerce su acción, por ejemplo, están las mediatas y las inmediatas. Las inmediatas es que el efecto es rapidísimo. Las mediatas que tarda un poquito más en hacer su efecto. Cuando digo un poquito no significan 3 horas, no. Estoy hablando de minutos después que empiezan a ejercer su efecto. Ejemplo de inmediata, por ejemplo, es la vía oral, ¿sí? Y las formas farmacéuticas que utilizamos en vía oral, pues están las tabletas, los comprimidos, las cápsulas, y de una inmediata, pues están la vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía subcutánea, etcétera, ¿no? También les voy a hacer una señalización. Siempre que se habla de parenteral, estamos circunscribiéndonos a los inyectables. Todos los inyectables son parenterales, ¿sí? Entonces es casi como decir un sinónimo de parenteral, se refiere a los inyectables, ¿sí? Bien. ¿De qué va a depender que utilicemos una vía de administración u otra? Pues dependerá de los 3 criterios, si queremos que tenga un efecto rápido, si queremos que pase o no por el tracto gastrointestinal, queremos que sea de acción local o sistémica. En los animales, pues también tenemos que utilizar estas vías de administración y las vías de administración más utilizadas en la rata y el ratón, pues va a ser la vía oral, en el caso es una vía enteral, y dentro de las vías parenterales, pues las que más vamos a utilizar son la vía intramuscular, la vía subcutánea y la vía intraperitoneal. Y tenemos otra vía que es la vía inhalatoria, ¿verdad? Que también es como ejemplo de una sistémica, se puede decir que es la vía inhalatoria. Entonces, estas son las vías más comunes en los animales de rata y ratón. Vamos a tener aquí entonces a la vía oral. La vía oral normalmente la hacemos a través de utilizando unos llamados dispositivos orales, donde el medicamento, pues si viene en forma líquida, pues ya es más fácil porque ya lo podemos tomar con la jeringa,
Pero si viniera en forma sólida, por ejemplo, de una tableta, hay que triturar la tableta, disolverla en agua y una vez que ya hicimos esta tableta, le hicimos algo soluble o algo líquido, pues entonces a través de este dispositivo. Este dispositivo no es más que una jeringa cuya aguja fue curveada, o bueno, número 1 se le quitó el bisel. El bisel es la punta, el piquito de la aguja, ese piquito con el que está así hecho en forma de pico, pues para que pueda penetrar la piel, pero este se le quita para evitar que se rasgue al animal, de tal suerte que al introducirlo, pues con ese pico no podamos lastimarlo. Entonces se le quita ese pico, se corta o se lima para dejar una textura plana y que evitemos lastimar. A veces le ponemos unos plastiquitos que recubren a esa aguja. Esos plastiquitos normalmente son de sondas orales para humano, pero son muy delgaditos para neonatos, para bebés. Y entonces usamos ese plastiquito que recubre la aguja y protege de mejor manera al animal. Entonces, se utilizan estas sondas orales donde se introducen en la cavidad oral del animal y entonces podemos administrarle el medicamento que estemos probando. Entonces, bueno, si se fijan, está sujetando al animal como ya dijimos que se sujeta, ya sea rato o ratón. Primero se hace la sujeción y después se administra el medicamento previamente calculada su posología. Otra de las vías que más utilizamos, decíamos, es la vía sistémica, que es una vía parenteral y es precisamente la vía intraperitoneal. Se administra el fármaco, si es rata o ratón, se sujeta al animal, como ya dijimos, ¿verdad? Dependiendo si es rata o ratón, vamos a sujetar. Y esta técnica la vamos a hacer si el animal está boca arriba, así como está en la fotografía, entonces se van a localizar las costillas. Localizadas las costillas, vemos la última costilla y después de la última costilla vamos después de un dedo, es decir, más o menos centímetro y medio hacia abajo, se va a formar una cavidad. Ahí es donde tenemos que pinchar. Si el animal está boca arriba, entonces aquí como se ve en la foto, la aguja va a entrar directo, ¿sí? En forma recta, en forma horizontal. Si el animal está boca abajo, es decir, que lo sujetemos y lo pongamos boca abajo, entonces todos los órganos se van a ir hacia la cabeza y se va a formar igual también como una concavidad. Entonces el ángulo de la aguja es aproximadamente de 90 grados, así como en diagonal, para que me entiendan. Entonces, dependiendo cómo tengamos al animal, boca arriba o boca abajo. Otra de las vías utilizadas en animales es la vía inhalatoria. La vía inhalatoria se caracteriza por ser una vía inmediata sistémica, ¿sí? El término de enteral aquí no aplica, ¿sí? No aplica porque no pasa por el tracto gastrointestinal. El medicamento de inicio no pasa por el tracto gastrointestinal en este caso. Entonces, para eso vamos a utilizar un frasco. Es nuestra cámara de anestesia. ¿Por qué usamos un frasco? Y por qué, como ven ahí en la fotografía, es un frasco de café legal. No que nos dediquemos o nos guste mucho el café legal o nos dediquemos a su venta, sino porque hemos estandarizado la dosis que se le administra a estos animales con el tamaño del frasco. La vía inhalatoria, ¿cómo actúa un anestésico? Normalmente lo que utilizamos para la anestesia es el éter. ¿Y cómo funcionan estos medicamentos o líquidos volátiles? Pues están en función de las leyes de los gases. Es decir, primero tiene que haber una saturación del fármaco en la cámara de anestesia. Una vez que el animal va inhalando este anestésico, en el caso del éter, ¿verdad?
se va generando una diferencia entre las presiones parciales del anestésico y de su alvéolo que tiene oxígeno. Llega el momento en el cual se satura este anestésico en su red alveolar del animal y entonces va a empezar a dormir, se va a empezar a deprimir su sistema nervioso central hasta que vean sin movimiento motor y después empiezan a deprimir sus centros sensoriales y después los cognitivos. Entonces, mediante esta cámara de anestesia, pues vamos a impedir que entre más aire, que solo el aire contenido adentro y se va saturando, es decir, se va mezclando con el éter hasta que llegue el grado de saturación de que toda la cámara está llena de éter y pues es la forma en la cual se va adormeciendo el animal, ¿sí? Entonces, lo podemos utilizar para rata. Para ratón es un frasco muy grande. La dosis tendría que ser mucho mayor para poder usarla en ratón. Y otra de las vías que se utiliza también en animales es la vía intramuscular. En el caso de la rata y el ratón, vamos a utilizar esta vía. Es una vía parenteral, es una vía inmediata, es una vía sistémica, ¿sí? Para administrarle medicamento. Y se prefiere que se haga en las patas traseras por la cara externa. Es decir, como ven ahí está sujetando al ratón, le jala un poco la patita, en lo que tiene un poquito más acumulada la masa muscular, el tejido muscular, que sería la parte externa de la pata, pues ahí vamos a pinchar. Cabe señalar las agujas que se utilizan para la administración parenteral, ya sea intramuscular, ya sea subcutánea, ya sea intraperitoneal, son agujas pequeñas, son las agujas que vienen de las jeringas de insulina, ¿sí? O tuberculina, es decir, agujas de tamaño más pequeño, no las normales, sino las agujas pequeñas. En el caso de la rata, se puede pinchar y penetrar la aguja casi de manera completa. En el caso del ratón, a pesar de que son agujas chiquitas, se debe pinchar y se debe introducir aproximadamente la mitad de la aguja, ¿sí? Para evitar, pues, perforarle penetrar el fármaco más al interior o, por ejemplo, en una vía intraperitoneal, pues evitar picarle los intestinos, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros ya pesamos a los animales, ya elegimos nuestros lotes, pues hay que hacer, y ya antes de la administración, hay que hacer los cálculos correspondientes para conocer cuál es la dosis y la cantidad de fármaco que yo le voy a administrar. Entonces, en el caso de laboratorio, de manera experimental, nosotros utilizamos para esta práctica algunas soluciones que se le pueden administrar. Las vías que utilizamos es la vía oral, la intraperitoneal, la intramuscular e inhalatorio. Y las soluciones que utilizamos para administrarle, ahorita no le estamos, en esta práctica al menos no le íbamos a poner ningún fármaco como tal, sino solamente es de ensayo. Y por eso utilizamos soluciones intravenosas, nada más, que no tienen mayor efecto en el animal. Solo como práctica, como para adquirir esas habilidades en la manipulación. En el caso de la solución glucosada, la utilizamos para la vía oral, la solución salina biológica para la intraperitoneal, al igual que la intramuscular, y para la vía inhalatoria usamos el éter etílico. Y esto, ¿por qué lo dejamos? Bueno, porque nos sirve como ejercicio para el cálculo de la dosificación y del volumen a administrar. Entonces, en este caso, para la rata, se administran 0.3 mililitros por cada 300 gramos de peso. Y para el ratón, pues 0.3 mililitros, pero por cada 30 gramos de peso. Entonces, ¿por qué lo dejamos? Si no lo vamos a hacer experimentalmente, dejamos esta práctica para que realicemos los cálculos, al menos solo de manera teórica. Entonces, si la concentración de glucosa viene al 5%, eso significa que tengo 5 gramos en 100 mililitros
y entonces también tengo que involucrar el peso del animal, ¿sí? Creo que se salió, ¿verdad? Permítanme un segundo, no sé por qué se salió. Entonces, les decía que si tenía 5%, esto es igual a 5 gramos por 100 mililitros, y si tengo 0.3 por cada 300 gramos de peso, bueno, punto número 1, ajusto al peso del animal. Si mi animal pesa 280 gramos, pues 280 gramos es AX. Entonces ya tengo ajustado el volumen. Ahora lo comparo en un segundo paso con la concentración del fármaco, ¿verdad? Y con eso calculo la dosificación, ¿sí? En el caso del éter, bueno, el éter, aquí les ponen la densidad porque tengo que tomarlo en cuenta para hacer el cálculo de la posología. Y así lo hacemos con cada uno de los animales. Parece que esta es la última. Bien, de lo que vimos hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, ¿No? No, profesora. No, no, profesora. no. Para complementar lo que acabo de decirles, tenemos algunos videitos, entonces les voy a proyectar unos videos precisamente para complementarlos. Entonces, permítanme, por favor,